Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de Jesús. Les doy la bienvenida en esta mañana a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios de hoy, viernes. Amén. El título del devocional de hoy se llama Con orden ante el Dios de paz. Y seguimos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 26 al 40. Amén, así que vamos a leer, ya estamos terminando el capítulo 14 y la palabra de Dios dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los hombres, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Y así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, vemos que en la iglesia de Corinto abundaban los dones espirituales como las lenguas y las profecías. Y realmente algunos habrían estado usando malos dones de manera desordenada en alguna reunión, y Pablo les exhorta a seguir el orden y la paz. En la iglesia, hermanos, nos congregamos para compartir de repente lo que Dios nos ha dado, una canción, un himno, un mensaje, de repente en lenguas y con su interpretación, por supuesto, pero todo, hermanos, tiene que ser para la edificación de la iglesia, para su fortalecimiento espiritual, ya que si no hay un uso correcto de los dones, va a salir a flote la carne, las envidias, las divisiones, las disensiones, ¿verdad? Y todo, ¿verdad?, va a estar mal dentro de la iglesia. En el caso, el apóstol Pablo habla del don de lenguas. En el caso del don de lenguas dice que si alguien quiere hablar en lenguas, tenía que ser alguien que debería tener el don de interpretar las lenguas, para que el mensaje pueda resultar de provecho espiritual. Y no solo tenía que ser de provecho espiritual, sino que tenía que llevarse a cabo en orden. El mensaje tenía que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y así que aquí en el versículo en el versículo 27 dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, dice. No dice que deberían todos a la misma vez, todos los que tienen el don de lenguas, todos a la misma vez hablar y hablar y hablar y hablar. No dice eso. Dice
hable 2 o 3, dice, y no a la misma vez, sino por turno. Miren, y no es lo que realmente se enseña hoy en día o se ve en muchas iglesias, que hay realmente un gran caos y desorden y confusión muchas veces. Y entonces, hermanos, eso es lo que exhorta el apóstol Pablo a las iglesias, no que no hablen en don de lenguas, no, sino que lo hagan en orden, uno por uno, y que haya también, y si alguien va a hablar en el don de lenguas, que haya una persona que tenga el don de interpretación, para que así el mensaje pueda llegar a toda la iglesia, pueda ser de bendición para toda la iglesia. Amén, hermanos. El apóstol Pablo también dio indicaciones con respecto al don de las profecías. Vemos el versículo 29 y dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén, hermanos. Así igual que con el don de lenguas, aquellos que se levantaban, ¿verdad?, que traían el mensaje de parte de Dios, tenían que hablar por turnos, 2 o 3 como máximo, y cada uno por turno. Y dice, y los demás tenían que examinar, y los demás tenían que juzgar el examen si estaba a la luz de la palabra. No como hoy en día, hermanos, realmente se hace actualmente, en donde el profeta reparte, ¿verdad?, a diestra y a siniestra profecía. Y muchas veces son palabras más emocionales, palabras realmente que más que llega a la emoción, al sentimiento, ¿verdad? Y no es realmente la palabra de Dios para sus vidas. Entonces, hermanos, la palabra profética que se está siendo dada dentro de la iglesia, ¿verdad?, debe ser escudriñada y discernida. No toda palabra profética que cualquiera viene y dice, soy profeta y vengo de parte de Dios y tengo una palabra para ti, yo la recibo como si nada. Yo tengo que discernir, yo tengo que escudriñar esa profecía, hermanos. Debemos tener mucho cuidado en estos tiempos, porque hay falsos profetas que traen mensajes equivocados y mensajes falsos que muchas veces están desligados de la palabra de Dios. Amén. Seguimos también en los versículos 14, el versículos 34 al 40 del capítulo 14, el apóstol Pablo manda a callar a las mujeres en las congregaciones. Mire, dice, desde el versículo 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Las mujeres callen. Y a veces cuando escuchamos esta porción de la palabra, muchas personas piensan que el apóstol Pablo está siendo discriminativo contra las mujeres o que les está limitando en sus acciones dentro de la iglesia. Realmente no es eso, ¿verdad? Es posible que en ese tiempo, ¿verdad?, en la iglesia de Corintio, las mujeres hayan hablado en voz alta en las congregaciones, como en los templos paganos, ¿verdad? ¿Y qué son los templos paganos? Los templos paganos son, ¿verdad? En los tiempos del apóstol Pablo había muchos templos paganos donde los griegos iban a adorar a diferentes dioses. Y la mujer en esos tiempos tenía un papel muy importante en los templos, ya que ellos eran las medios donde sus dioses se comunicaban con sus seguidores. Ellas eran consideradas pitonisas. ¿Qué quiere decir pitonisas? Que daban predicciones acerca de los acontecimientos que ocurrían o podían ocurrir en el futuro. Y muchas de estas mujeres que habían estado en estos templos paganos, ¿verdad?, se habían convertido al cristianismo, habían escuchado el mensaje de Jesucristo y se habían convertido, se habían vuelto cristianas. Pero estando ya dentro de la iglesia con sus esposos, dentro de la congregación, ellos todavía tenían ciertas costumbres, ¿verdad? Ellos todavía tenían ciertos hábitos que eso les impidía comprender realmente el orden y la paz que debería primar en todas las congregaciones cristianas.
cristianas, hermanos. Es por eso que él dice que las mujeres en ese tiempo, ¿verdad? En la iglesia de Corinto se levantaban y como creyendo que todavía estaban en esos templos paganos, en su vida viejas, ¿verdad? Se levantaban y comenzaban a hacer preguntas y esto que el otro, ¿verdad? Y formaban un desorden en la iglesia y básicamente queriendo llamar la atención de los congregantes. Es por eso que el apóstol Pablo dice, la mujer calle en la iglesia, guarde silencio para que no haya desorden, para que para que se mantenga la unidad y el orden, y el sermón que se está siendo predicado en ese momento pueda llegar de manera correcta hacia los congregantes y no pueda interrumpir el sermón. Más bien, y no dice que no pregunten, no, dicen, si usted tiene preguntas, hágalo en casa con sus maridos, a ellos pregúnteles, ¿verdad? Cualquier de repente incógnita que puedan tener, pero dentro de la iglesia, por favor, mantengan el orden y la paz. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, es mucho mejor ser de bendición a alguien más. El apóstol Pablo anima que mucho más edificante para la iglesia es la profecía que el hablar en lenguas. En Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice que la palabra profética es más segura, está en las escrituras. Esa es la palabra más profética más segura que podemos tener. Así que el apóstol Pablo dice, yo animo a que de alguna otra manera procuren más tener ese don de la profecía. Pero dice, con respecto al don de lenguas, es mucho más edificante que ustedes lo hagan en su vida devocional personal. Y el apóstol Pablo dice, porque va a ser de mucho más edificante para usted. Pero si usted lo quiere, ¿verdad? Si el Espíritu Santo te toca y quieres, ¿verdad?, hablar dentro de la iglesia, ten en cuenta que tienes que también tener el don de la interpretación para que eso pueda ser de edificación para toda la iglesia. Pero si no es así, mejor guarda silencio. Hay momentos, hermanos, donde tenemos que saber guardar silencio. Hay momentos donde tenemos que saber que debemos callar. Sé que a veces nos se ganan las emociones, los sentimientos, y nosotros nos gustaría dar a conocer nuestros dones, lo que el Señor nos ha dado en la iglesia, y comenzamos a hablar y hablar, pero sin darnos cuenta que si hablamos en lenguas, porque son lenguas extrañas que nadie lo va a entender, no va a ser de bendición para los demás. Por eso, hermanos, si tú sabes que tienes el don también de la interpretación, háblalo, pero por turnos y en orden, y que alguien a la vez interprete. Amén, hermanos. Así que todo, dice el apóstol Pablo, que todo tiene que hacerse en orden para edificación mutua de la iglesia, porque Dios no es un Dios de caos, es un Dios de orden, es un Dios de paz, ¿verdad? Es un Dios de paz, y que nosotros tenemos que mantener la alegría y la devoción para nuestro buen Dios, hermanos. Así que animémonos, sigamos adelante, estemos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con esos dones maravillosos. Ponlo al servicio de la iglesia, pero no para sentirte que eres espiritual o más espiritual que otros. No. Si lo vas a hacer, hazlo con la intención de edificar a toda la congregación, no para enorgullecerte, para tener orgullo sobre lo que Dios te ha dado, y realmente esa no es la verdadera actitud. Amén. Si también Dios te ha dado palabra para que tú deas dentro de la iglesia, por el don de profecía, hazlo, pero todo en orden y en su debido momento. Amén, hermanos. Vamos a orar. Acompáñame a orar. Padre celestial, gracias te damos porque tú eres un buen Dios.
que nos has dado, Señor, muchos dones por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Oro, Señor, para que esos dones que tú nos has dado no se transformen en motivos de jactancia, sino que cada día sean utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Oro, Señor, que tú llenes a todos mis hermanos con tu Espíritu Santo para dar frutos y así imitar el carácter de Cristo, Señor. Permítenos, Señor, que como comunidad nos gocémonos en la paz y podamos vivir, Señor, en orden y que podamos seguir viviendo en fe, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos y protégelos, Señor. Que esta palabra sea de bendición para su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Adiós. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.